Muy buenas tardes a todas. Perdón por el inconveniente, pero ya se solucionó menos mal. Les quería pedir a todas, por favor, que tengan a mano su hoja de trabajo número 1. Si son tan amables, vamos a trabajar la primera parte con esa hoja y la segunda parte pues va a ser clase propiamente dicho. Muy bien, vamos a empezar, por favor. Les voy a pedir que a quien todas estén listas para abrir su micrófono, ¿verdad? Y quienes yo vaya mencionando, pues lo abren para que podamos interactuar e ir desarrollando esta primera parte de la clase. Como les dije, vamos a ver la hoja de trabajo número 1 para ir comentando los resultados. Si se dan cuenta, la semana pasada estuvimos hablando durante los videos que vimos y los comentarios que hicimos, a la calidad de los datos que están en las tablas de composición de alimentos. Y creo que el último día vimos, el día miércoles fue que cada uno de ustedes revisó una tabla diferente de las de Latinoamérica e identificaron los indicadores, valga la redundancia, de calidad que hay en la explicación introductoria a la tabla de composición de alimentos de cada país. Les dije que no íbamos a tomar la tabla de composición de alimentos que usamos nosotros, la del INCAP, porque esa tabla es la que utilizamos para hacer esta hoja de trabajo. Entonces, cabalmente vamos a analizar más detalles de la tabla de composición de alimentos que realiza el INCAP, que publica el INCAP, mejor dicho. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar y la primera pregunta, por favor, se la voy a hacer a Glenda Ochoa. ¿Puede abrir su micrófono, Glenda, por favor? Sí, buenos días, licenciada. Glenda, buenos días, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Qué bueno. Glenda, en la hoja de trabajo se pedía en esta primera parte de que indicaran cuál era la fuente de los datos de alimentos que estaban incluidos en la tabla de composición del INCAP según los diferentes años que hay acá. Pero yo solo le quiero preguntar a usted para el año 2005, que fue la última actualización de la tabla de composición de alimentos, ¿qué respuesta tiene usted acá? ¿Qué fuente de datos tiene esa tabla? Yo coloqué que se actualizó y se amplió la base de datos de la TC en el INCAP. Para ello se combinaron las dos secciones elaboradas en 1996 y 2000. Ajá. Muy bien. Muy bien, entonces, pero ¿de dónde vienen esos datos que pusieron en la tabla del 2005? Vienen de las tablas anteriores, de la del 1996 y la del 2000. Ahora bien, entonces remitámonos a ver la del 1996. ¿De dónde vienen los datos de 1996? Porque vienen en cadenita, ¿verdad? Sí. ¿Qué tiene usted anotado aquí en 1996, Glenda? Dice que las principales secciones fueron las TCA USDA en la versión 18.
en el 2004. Dice la tabla del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán de México y la tabla de composición de alimentos para uso de América Latina en 1961 y la de INCAP en 1960. Muy bien. O sea que si se dan cuenta, Glenda, lo que hacen cada vez que se actualiza la tabla es ir, ahí sí que acumulando los datos, ¿verdad? Acumulando datos de los años anteriores y agregando datos en cada versión que se hace. Solo una preguntita, Glenda. ¿Usted tiene claro qué quiere decir TC o TCA? Sí, tabla de composición de alimentos. Gracias. Perdone la pregunta tan elemental, pero es que a veces fíjese que pasa que usamos muchas abreviaturas y no siempre queda claro qué quiere decir esa abreviatura. ¿Y se recuerda qué quiere decir USDA, Glenda? Ahorita le digo el link porque es así. Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Muy bien, excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, Glenda, muy amable. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver. Por favor, si puede abrir su micrófono, Brenda Madaí Jiménez. Sí, licenciada, buenas tardes. ¿Qué tal está? A usted le va a tocar en la pregunta 2, donde dice revise la metodología aplicada para la actualización de la tabla de composición de alimentos del INCAP en la página 12. En la tercera edición de 2018 y enliste los aspectos que le llamaron la atención e indique por qué. A ver, Brenda, ¿qué aspectos anotó usted y por qué le llamaron la atención en la tabla de composición de alimentos tercera edición 2018? No sé si usted gusta proyectar sus respuestas, ¿le puedo habilitar? Bueno, está bien. Sí. Listo. Muy bien. Bueno, cuéntenos, Brenda. Bueno, los grupos que yo elegí fueron sobre los alimentos especiales, porque ahí daba información de que se tiene que conocer características específicas que puedan ser relevantes para la persona que las consume. Creo que eso es importante. También las carnes y embutidos, pues porque son el grupo de alimentos que se consume muy comúnmente entre todas las personas. Y porque también decía ahí que es necesario no solo conocer de qué clase de animal proviene, sino que también del lugar donde se extrajo esta materia. También acerca de la comida rápida. Actualmente es uno de los alimentos que más se consumen en toda la población a veces por el fácil acceso tanto económico y también del tiempo, ¿verdad? Que no todas las personas tienen el tiempo de preparar algo saludable. Y también tengo las comidas caseras y de restaurante. Aquí decía que es necesario conocer la forma en que las personas preparan los alimentos, tanto en la casa como también en los restaurantes a los que acuden. Y las frutas y verduras, porque todos sabemos que es un grupo muy importante para todos nosotros. La forma de preparación, ya sea con o sin sal, algunas frutas que son disponibles en las diferentes partes de las regiones y también las que son producidas, que a veces son las que se consumen más. Y los snacks y los bocadillos. Me llamó la atención porque dice que este grupo se formó por la información que ya se conocía de otros grupos de alimentos. Yeah. Muy bien, gracias, Madaí. Sí, hay entre la comida rápida, los snacks y bocadillos y la comida de restaurantes, ahí hay un mundo
de información de composición de alimentos que es importante, digamos, como compilar y publicar, porque solo sabemos de que comerse una hamburguesa con papas es un montón de calorías, prácticamente calorías vacías, ¿verdad? Pero ¿cuánto es, verdad? ¿Cuántas calorías por cada hamburguesa? ¿Es lo mismo comerse una hamburguesa de queso o una hamburguesa solo de carne? ¿Es lo mismo comerse esos combos que preparan o comer una hamburguesa individual? O sea, a pesar de que sabemos de que son calorías vacías, yo creo que conviene tener información y publicar información de cuáles son las variantes que se pueden dar según lo que se elija en los restaurantes de comida rápida, ¿verdad? Ya ven que ahora a veces, normalmente venden combos y entonces en esos combos da lo mismo sustituir papas por un postre o da lo mismo pedir una bebida gaseosa que una bebida natural. O sea, importante todo eso, ¿verdad? Gracias, May, muy amable hoy. Ahora vamos a seguir. Si gusta, podemos dejar de compartir. Gracias. Ahora vamos a seguir. Voy a hacer otra preguntita. Y Dina María Marín, por favor, ¿puede abrir su micrófono? Sí. Muy bien. Vamos a continuar con la hoja de trabajo y la tercera pregunta, a ver qué contestó usted. Y es que yo no, a mí se me fue por la hoja. ¿Cómo? A mí se me fue que había que hacer la hoja y no la he hecho. Creo que la voy a hacer. Sí, la hace, por favor, y mañana la manda. Oye, ahí le dice a Desiree, cuando ya la tenga lista, le dice a Desiree para que le habilite un par de horas más la tarea. Hoy. Aunque todavía se puede, entonces la haré en la tarde. Muy bien. Gracias. Muy bien. María Fernanda Solares, ¿puede abrir su micrófono? Sí, licenciada. Va. Entonces, con usted vamos a platicar de la pregunta número 3, que es tomando en cuenta que los datos de composición de alimentos pueden obtenerse de 3 fuentes, que son análisis de alimentos, literatura científica, sea primaria o secundaria, y también agencias gubernamentales o de la industria de alimentos, etcétera. Y también se pueden obtener de datos no publicados. Ahí es donde pedíamos que estimaran el porcentaje de cada una de estas fuentes de la tabla de composición de alimentos de Centroamérica de la tercera edición 2018 y concluya sobre la representatividad de los alimentos para Guatemala. No sé qué, si quiere comparte su hoja de trabajo o nos la explica o como desee, María Fernanda. Bueno, voy a compartir ahorita. Vale. Ay, miren, pues y la grabación está pausada. Recording in progress. Yo lo que hice fue que revisé la tabla en donde estaba esto de fuentes de datos y fui viendo como ahí decía más o menos como cuántos alimentos había, digamos, por esa fuente. Entonces fui como que estimando el porcentaje y lo puse así, con análisis de alimentos 3%, de literatura científica 6%, agencias gubernamentales 70%, industria de alimentos 8%, de otras TCA 10% y de datos no publicados 3%. Un 3%, muy bien. Cuando usted tabuló agencias gubernamentales, ¿qué incluyó ahí, María Fernanda? Me recuerdo que había algo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y también creo que mencionaba de otro. Solo voy a revisar la tabla para ver. Sí, no tenga pena. Está bien. Mientras usted revisa, le quiero preguntar a Jonathan.
Jonathan y después a José Manuel. ¿Qué dicen ustedes respecto a esta pregunta? No sé cómo sacaron ustedes sus porcentajes, si coinciden los porcentajes. Al decir coinciden, no quiero decir de que sea exactamente el mismo número, sino que la tendencia sea igual o si es diferente de lo que presenta María Fernanda. Primero Jonathan y después José Manuel, por favor. Buenas tardes, Jonathan. Pues la verdad a mí sí me varía un poquito, o sea, tal vez en lo de, bueno, tal vez lo puse diferente, porque a ver, la ¿cuánto? tabla, A ver, diga. digamos, yo puse datos proporcionados del INCAP, fueron 191 alimentos, que dio un porcentaje de 7.19. De ahí la cantidad que decía la tabla tomada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, decía que era un 83%, que daba un total de 2.206 alimentos, y me dio como porcentaje exacto 83.02. De ahí las tablas que se utilizaban de México, de uso práctico de valor nutritivo, eran 25 alimentos y daban 0.94. Las etiquetas o los documentos de internet eran 90 alimentos, que son 3.39%. Las recetas evaluadas eran 104 recetas o 104 alimentos puestos en la tabla y es 3.91. Y de ahí información de Latin Foods y alimentos donados eran 41 alimentos y eso equivale al 1.55%, que da un total de 2.657 alimentos y un 100%. De acuerdo. Sí, gracias, Jonathan. Sí, yo sé que los números pueden variar. Digamos que en una respuesta en sus cálculos puede salir 5, en otro le salen 8, en otro le salen 12. Pero yo a lo que me refiero es que, digamos, la tendencia general de que la mayor cantidad de datos que tiene la tabla de composición de alimentos, de dónde proviene. Y por lo menos María Fernanda y usted coinciden en que es de el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Ahora quiero preguntarle a José Manuel, ¿qué dice él? ¿Cómo analizó los datos? ¿Qué resultados obtuvo? Sí, buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, José Manuel. Fíjese que en mi caso, pues no varía mucho con el de María Fernanda. Lo único es que no me quedó tan alto la agencia gubernamental, sino conmigo fue el 50, ya 50. Que como las tablas se van actualizando conforme a las necesidades, entonces cada actualización va incrementando un poco más de alimentos. Entonces los alimentos donados son como complementos. Entonces no es tanto el afán, pero no varía mucho con María Fernanda, solo eso sería lo que cambia conmigo, ¿verdad? Que la gubernamental no son 70, sino son 60. Son 60, ya, muy bien. Muy bien, gracias, José Manuel. Mire, José Manuel, y ahora profundizando un poco más en esta pregunta. ¿Algo de esta información a usted le llama la atención particularmente? ¿Algo está, digamos, diferente de lo que usted esperaba? ¿O realmente esta fuente estas fuentes de los datos que usa la tabla de composición de alimentos era lo que usted se esperaba, José Manuel? ¿Hay algo que le sorprende o no? ¿Conforme a los datos que está presentando María Fernanda o con los míos? ¿Con los suyos o los de María Fernanda? Pues, no importa, porque la tendencia entre usted y María Fernanda es más o menos la misma. Fíjate que, pues, en lo personal me sorprende un poquito el bajo porcentaje de análisis que hay, porque se supone de que, digamos, los alimentos siempre tienen una composición propia, ¿verdad? Pero también hay, bueno, yo lo veo así, ¿verdad? Que como también hay como hibridación entre alimentos, digamos, está limón, naranja, o que intentan hacer distintos tipos de alimentos, no los estudian a profundidad, sino solo van actualizando conforme a lo que ya está y solo van agregando ciertos porcentajes de vitaminas o lo que sea necesario.
Sí, exacto. Gracias, José Manuel. Eso es exactamente, mire, el bajo porcentaje de, digamos, de datos que provienen de análisis de alimentos. Y es cabalmente como usted dice. Lo que pasa es que le voy a comentar que estos análisis de alimentos fueron principalmente los que se hicieron en los años 60 y 70 cuando se formó, o sea, cuando se empezó a publicar la tabla de composición de alimentos del INCAP. En ese momento le diré que, por ejemplo, habían 350, 400 alimentos en la tabla de composición de alimentos del INCAP. Y de esos 350, 400, digamos que 200 o tal vez 150 alimentos eran analizados, pero ese 150 de 400 sí representaba como el 40% del total de los datos que ahí estaban. Es decir, que era un porcentaje alto de análisis, ¿verdad? De alimentos. Pero conforme se fue actualizando y actualizando y actualizando la tabla, se fue actualizando muy poco a base de análisis y mucho a base de datos tomados de otras tablas. Por lo tanto, el porcentaje de análisis de alimentos cada vez es menor y menor y menor y menor. Por eso al día de hoy llega al 3%, porque se ha incrementado mucho la toma de datos de otras fuentes, que aquí vemos que agencias gubernamentales tiene María Fernanda y usted coincide en esto, más o menos, es lo que más predomina, ¿verdad? Como fuente de datos de composición de alimentos, ¿verdad? Y ahora, gracias, José Manuel, voy a pedirle, ahorita le voy a preguntar a los hombres. Sergio, por favor. ¿Puede abrir su micrófono? Buenas tardes. Sergio, buenas tardes. ¿A qué atribuye usted, Sergio, de que sea tan, digamos, que no se actualicen datos a base de análisis de alimentos, sino que a toma de datos de otras fuentes? ¿Cuál cree usted que es la razón de esto? Pues siento de que tal vez, bueno, yo lo miro así de que tal vez en ciertos países no cuentan como con la tecnología, por decirlo así, como para analizar así a profundidad cierto alimento, entonces solo la copian de otros países. Entonces, por eso es de que tablas salen de otras tablas, por decirlo así. Así es, exactamente, Sergio, así es, de una tabla surgen otras, ¿verdad? Sí, recuérdese que esta tabla es la del INCAP, la que estamos analizando y es, digamos, preparada aquí en Guatemala. Luego se publica y se usa en muchos otros países, pero especialmente países de Centroamérica. Entonces, ¿usted considera, Sergio, que aquí en Guatemala no existe la tecnología suficiente para analizar alimentos? Con base a lo que usted conoce. No importa si es correcta o incorrecta su respuesta, no importa. Siento que sí tenemos la tecnología como necesaria, así, o sea, justita, por decirlo así, para analizar alimentos, pero tal vez nos faltaría como un poco más para ya más a profundidad para ciertos alimentos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Ahora, Ramón, por favor. ¿Qué dice usted? ¿A qué atribuye usted que se haga tan poco análisis de alimentos aquí en Guatemala? ¿A qué lo atribuye? ¿Estaría de acuerdo con lo que dijo Sergio? ¿O usted tiene más elementos? Yo creo que de que no se hagan estudios es más que todo por la falta de interés a ciertos alimentos y también el aspecto económico, considero que Excelente, es muy importante. Gracias. Entonces, al no tener ese aporte tal vez económico, pues el campo pues también se reduce, ¿no? Sí, así es. Excelente. Ahora sigamos platicando, Ramón. Fíjese que más o menos el análisis de macronutrientes de un alimento cuesta 300 quetzales por cada alimento. Eso no es tan caro, es, digamos, un precio razonable. Pero si ya se agregan los minerales al análisis de un alimento, son 9 minerales los más, digamos, frecuentemente analizados.
Y precio para estudiantes o para tesistas, fíjese que es más o menos 150 a 200 quetzales. Antes del COVID, yo no sé si ahora después del COVID le subieron, pero es más o menos eso. Con esto lo que le estoy comentando es de que macronutrientes y minerales cuesta más o menos 500 quetzales. Vaya. Ahora, si nosotros queremos analizar ácidos grasos, cada ácido graso cuesta aproximadamente, un análisis de ácido graso, de un ácido graso cuesta aproximadamente 500 quetzales. Y acuérdense que ácido graso nosotros queremos bastante, ¿verdad? Especialmente los poliinsaturados. Luego también queremos vitaminas. Las vitaminas también se pueden analizar así por grupos, liposolubles, hidrosolubles, cuesta un poco más de 500 quetzales por alimento. Y luego tenemos los aminoácidos, que es otra parte de los componentes de los alimentos que nos interesan mucho. Los aminoácidos sí sale un poco más caro, sale como 1,000 quetzales. Entonces, entre broma y al sumar estos datos, fíjese que un análisis completo de un alimento, completo, sin incluir, digamos, estas sustancias como los polifenoles, los antioxidantes y todo eso, sino que solo nutrientes, sale más o menos unos 2,000, 2,500 quetzales por alimento, ¿verdad? Eso puede ser muy caro si lo va a costear un estudiante, puede ser accesible si lo va a costear una institución, y puede ser muy barato para un presupuesto internacional que viene en dólares o en euros, ¿verdad? Con esto lo que les quiero decir es de que el análisis de los alimentos, pues sí, para el promedio del guatemalteco sí es caro, y por lo tanto siempre necesitamos fuentes de financiamiento para hacer análisis de alimentos, porque es imposible costear todos, digamos, solo por seguir con los mismos ejemplos que hemos estado discutiendo desde la semana pasada. Supóngase que tenemos que hacer 10 análisis de tomate para poder publicar un dato de tomate, ¿verdad? 10 análisis y son 2,000, 2,500 por tomate, por muestra de tomate. Entonces ahí se incrementa un montón y por eso es que cuesta tanto hacer análisis de alimentos y publicarlos, porque para poder hacer el número de muestras recomendado para que sea confiable el dato, sí sale carito, porque ahí ya estamos hablando de 20,000 quetzales por cada alimento, ¿verdad? Entonces, con eso lo que le quiero plantear es el panorama de cómo es esa relación entre los costos de análisis y la posibilidad real de hacer esos análisis en el número de muestras que se requiere para que sea representativo, ¿verdad? Y ahí está la palabra María Fernanda. Ahí está donde fíjese que cuando en las tesis de composición, digamos que tratan de composición de alimentos, nos ponemos a hacer estas cuentas, resulta que los estudiantes no pueden costear digamos, un análisis o no tienen para hacer una inversión tan grande. Entonces empezamos a disminuir, ¿verdad? No hagamos 10, hagamos 5. Son 10,000 quetzales. Ay, pero todavía es muy caro porque aparte de esto, los gastos finales y que no sé qué y que no sé cuánto. Bueno, entonces hagamos 3, ¿verdad? Y entonces quedamos siempre como en 5,000 quetzales y ya con 3 datos empieza a cuestionarse la representatividad de los datos para publicar. Y por eso es de que en las tesis tenemos problemas de calidad de los datos, porque siempre hay pocas repeticiones. Ahorita le voy a dar la palabra a María Fernanda Berganza. María Fernanda. Ay, a ver, María Fernanda, por favor. Buenos días. Es que se me cruza con María Fernanda Solares. No tenga pena. Una laguna mental de su apellido. Es Berganza.
verganza, ¿verdad? Intenté decirlo, pero dudé. Dígame, María Fernanda. Cuando dice ahí la tabla que tomaron de base de datos del costo de los Estados Unidos, sí, dice que es 83%, pero eso sí, se refiere que el 83% de los alimentos de la tabla vienen de esa fuente. Así es. ¿O al revés? Así es. El 83% de los datos que hay en la tabla de composición de alimentos del INCAP, tercera edición 2018, viene de datos tomados del USDA. Así es, fíjese. Gracias. Uh-huh. Y hay otro comentario por acá, pero no sé por qué. Aquí está el chat. Vamos a ver qué me dice. Un análisis total de la composición de algún alimento, ¿cuál sería el costo? Pues, diga, un análisis, uno, es decir, una muestra. Hacemos cuentas de 2,000 a 2,500 quetzales. Con el agravante, Ramón, que fíjese que aquí en Guatemala creo que hay un solo laboratorio donde hacen análisis de aminoácidos y creo que 1 o 2 donde hacen análisis de vitaminas. Entonces, cuando uno va y les pide a ellos que hagan estos análisis, siempre es muy tardado y le ponen una serie de, como de peros, porque ustedes bien saben que para aplicar un método de laboratorio, pues las condiciones tienen que estar estandarizadas, tienen que hacer varias pruebas, etcétera. Entonces, cuando les llega un análisis al año de este tipo de muestras y que les piden aminoácidos, entonces tienen que poner en un gran trabajo de estandarización del método para hacer un análisis y por eso es que les cae mal, ¿verdad? No les gusta mucho hacer eso. Pero esa es la realidad. ¿Alguien más quiere tomar la palabra para hacer comentarios sobre esto? Es que había mencionado sobre los polifenoles y antioxidantes, por eso le preguntaba eso. Exacto. Es que dijo que salían 2,500 sin tomar en cuenta esas dos cosas, sí, pero tomando en cuenta esas dos cosas, ¿cómo cuánto saldría? Ay, yo calculo que salen unos 3,500, más o menos. Es un cálculo aproximado, Ramón. Gracias, Lick. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, esto es parte del análisis que yo quería que ustedes hicieran de la tabla de composición de alimentos del INCAP. No estoy de ninguna manera ni criticando, ni dudando, ni demeritando la tabla de composición de alimentos del INCAP, por favor, de ninguna manera. Si nosotros hiciéramos un análisis similar en otras tablas de composición de alimentos de Latinoamérica, encontraríamos algo similar. Estoy segura que encontraríamos algo similar. Países como Brasil, tal vez México, aquí en Latinoamérica, y en Europa, pues sí, la mayoría de países, y en Asia, pues también, pero aquí cerca en Latinoamérica, yo me atrevería a decir que solo Brasil, México y tal vez Colombia tienen tablas de composición de alimentos con un número considerable de datos derivados de análisis de alimentos. La mayoría son datos, digamos, en las otras tablas de países de Latinoamérica, son datos tomados de otras tablas, ¿verdad? De otras tablas madre. Entonces yo hago esta aclaración para que después no se vaya a pensar de que estoy demeritando esta tabla, la del INCAP. No la estoy demeritando. Lo que sí es que tenemos que estar bien claros en qué es lo que estamos usando, qué tipo de datos son, qué calidad tienen estos datos y bueno, pues trabajar con esto y a otra cosa. Ahora que ya sabemos la existencia de esas otras tablas que tienen datos que sí derivan, o sea, más datos derivados de análisis, pues cuando se pueda, consultemos esas otras tablas, ¿verdad? Para que así nosotros ampliemos ampliemos el acceso que tenemos a más fuentes de datos de composición de alimentos. Ya ven que la tabla de Brasil está ahí accesible, la tabla de México, la tabla de Colombia también, ¿verdad? Muy bien. Vamos a avanzar un poquito más. Yo creo que hasta ahí
vamos a dejar, solo voy a ver la hora. Nos faltan vamos a dedicar unos 5 minutos más a ver la hoja de trabajo, solo para un par de preguntas más, porque me recordé que hay una cosa importante que tenemos que empezar a hacer hoy y es ver qué alimentos les sugirieron a ustedes para analizar. Solo vamos a hacer una lista. Pero por ahorita le voy a preguntar, siempre con hoja de trabajo en mano, le voy a preguntar a Ingrid Paredes, por favor, Ingrid. Ingrid. No está. Sí, licenciada. Sí está. Ay, qué bueno. ¿Nos puede decir, con base a lo que usted contestó en su hoja de trabajo, en la pregunta 2, qué elementos incluye la identificación de un alimento? Si quiere compartir pantalla, ahorita está habilitada. A ver qué contestó usted ahí. Ahorita. ¿De qué parte es, licenciada? Bueno, voy a compartir. Sí, ahí lo vamos buscando. Mientras comparte su pantalla, Ingrid, ¿Yaret quiere decir algo? Sí, licenciada, solo que me di cuenta que era famosa. No que, o sea, ¿cómo hacemos ¿Qué manda? para poder hecho trabajo? No. Creo que estamos un poco como poco sincronizadas. Yo oí un comentario previo, Sí. pero no escuché bien. ¿Puedes repetir? Desde el principio. Que era famosa porque aparece en la referencia de la tabla. ¿Y quién? ¿Usted? ¡Ay! Yaret, tan chula, gracias por decirlo. Sí. ¿Y qué tiene que hacer como para aparecer en la tabla? Proponer un alimento que no está ahí. Fíjese que no es tanto proponerlo, sino que, como les decía la semana pasada, es publicar lo que uno hace, publicar los datos. Y entonces, al estar publicados, digamos, cuando hacen la actualización de los datos de composición de alimentos de la tabla del INCAP, entonces toman esos datos, pues. Y le voy a ser bien sincera, Yaret, y todo el público que me escucha. En este caso, que nosotros generamos los datos de la composición nutricional del tamal, hace como 20 años ustedes, fíjense que lo hicimos con un grupo de estudiantes como ustedes, lo hicimos. ¿Y saben por qué lo tomaron para lo del INCAP? Porque la licenciada María Teresa Menchú, que estaba a cargo de la tabla del INCAP, ella participó en este proyecto con nosotros y ella nos dio bastantes luces de cómo ir haciendo el trabajo y claro, lo hicimos, lo publicamos y cuando fue la siguiente actualización, ella misma dijo, yo ya sé dónde hay un buen dato de tamal porque ella sabía cómo lo habíamos hecho, ¿verdad? Entonces, de ahí que los datos que tenemos del semestre pasado de rellenitos y chiles rellenos y los que tenemos del año antepasado, digamos del 2020, de las tostadas, es urgente publicarlos, urgente, porque pues son buenos datos. Bueno, hacemos nuestro esfuerzo, ¿verdad? Porque salga lo mejor. Siempre hay errores, siempre hay limitaciones, eso ya lo sabemos, pero hacemos nuestro esfuerzo. Gracias, Yaret. Pero ¿algo más tenía usted para decirnos? Solo eso. Y mire, entonces digamos que en esta clase podríamos hacer eso también con otro alimento, ¿no? Con usted. Podríamos hacer esto con otro alimento. Uh-huh. Sí, eso pretendemos, Yaret. Y fíjese que en la experiencia del año pasado llegamos al punto de casi tener un artículo terminado, porque la meta fue tener un artículo por lo menos armado, que ya solo nos quede revisar para pulirlo. Pero sí, esa es la meta de este año también, Yaret, ¿verdad? Tener un artículo, oye, con base a los datos que saquemos de acá. Gracias, Lita. Excelente, muy bien. Ahora veamos qué nos dice Ingrid, por favor. Esta es la parte, ¿verdad, licenciada?
Vamos a ver, yo creo que es la pregunta 2. La pregunta 2. No es esta. Es ¿qué elementos se tienen que incluir? No. Empecemos. Es que empecemos. ¿Qué es esta? No. ¿Qué elementos? Con base a la presentación. ¿Cómo se debe documentar? No, creo que sí es esta. ¿Cómo se debe documentar la información? Para resolver el problema de la variabilidad. No, es que se refería a qué elementos se toman en cuenta para describir bien un alimento. ¿No será la parte 3? Voy a ver, Lick. Ah, sí, esta es. ¿Verdad que sí? Ahí está. ¿Qué elementos incluye la identificación de un alimento? Muy bien. Su denominación. Su descripción, su clasificación y su codificación. Ahora bien, esto es lo que nos dice ahí la teoría, pero digamos, ¿cuál es la diferencia que usted encontraría o digamos, Ingrid, cómo diferencia usted denominación y descripción? Porque esas dos palabras están muy cercanas, ¿verdad? ¿Qué es denominar un alimento y qué es describirlo? Bueno, pues yo entiendo que la descripción pues es describirlo como tal, ¿verdad? Pues todas sus características que tiene y el lugar donde se han producido y así. Y en la denominación, no sé. Ya, no tenga pena. Denominación es ponerle un nombre, darle un nombre. Entonces, ponerle un nombre a un alimento tiene que ser algo muy cuidadoso porque digamos que hay, digamos, el nombre de pepián para nosotros es un nombre muy claro y sabemos a qué se refiere, ¿sí? Aquí en Guatemala. Pero si nosotros publicamos un artículo como valor nutritivo del pepián de Guatemala, si lo leen en Singapur, van a decir, ¿y eso de pepián qué es? Ese no es un nombre con el que nosotros podamos, como le dijera yo, dar a conocer lo suficiente. ¿A qué nos estamos refiriendo? Si una persona de Singapur lee la palabra pepián, no sabe si es fruta, si es verdura, si es carne, si es recado, si es comida preparada, ¿qué es? ¿Verdad? Entonces, para denominar a un alimento con fines de identificarlo y que todas las personas que lean sobre eso se formen una idea desde que lean el título de la publicación, tenemos que tener cuidado en el nombre que le vamos a dar. Luego la descripción se refiere, como usted ya lo dijo, ¿verdad? La descripción es decir qué contiene. Y entonces ahí nosotros ya, digamos, profundizamos en los ingredientes, ¿verdad? Entonces esa es la importancia de hablar, o sea, cuando se habla de alimentos para publicar, por eso es de que es bien delicado, ¿verdad? Porque tenemos que pensar en quienes van a leer esto, ¿verdad? Fíjense que solo son anécdotas, pero que ilustran muy bien la importancia de denominar bien un alimento. Fíjense que nosotros acá hablamos de piña como una fruta que todos conocemos y sabemos qué es, ¿verdad? Piña, ¿sí? Piña. Pero ustedes saben que en Chile no le dicen piña, sino que le dicen ananás. Y fíjense que cuando, yo no me recuerdo si es en Chile o en qué otro país, cuando hablábamos de piña, ¿saben de qué se imaginaban estas personas? No sé si es flor o es qué, del pino, esa cosa que sirve para decorar en Navidad. ¿Cómo? Chicuyas. Ay, pues quizás usted, pero mire, estas cosas cafés que también les dicen piñas.
Y entonces preguntan, miren, ¿y eso se come en su país? Pues no, es piña, pero sí, en mi país piña es esa como flor que se da en el árbol de pino, ¿verdad? No, eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces, y las confusiones que da, ¿verdad, licenciada? Porque yo leí ay, no me acuerdo en dónde, pero que la papaya, bueno, aquí es una fruta, ¿verdad? Pero la papaya creo que en Colombia o en no sé qué lugar es la parte íntima de la mujer o algo así. Entonces yo me quedé eso es como, en Cuba también, Ingrid. No, sí, imagínese un tipo papaya allá, ¿verdad? Sí, uno mete las 4 ahí o no sé. Fíjese que sí, en Cuba lo he oído y esa es otra anécdota, que eso no me lo contaron, sino que yo lo oí. Fíjese que, Victoria Toño tiene mucha razón, que en las chicharroneras también venden piña, y piña es una parte de la piel del cerdo que se prepara como chicharrón y queda así como extendida, y también se le dice piña, fíjense. Pues bueno, hablando de eso, en Cuba cabalmente a la papaya le dicen lechosa, ¿verdad? Y creo que en otro país que ahorita no me acuerdo le dicen fruta bomba, ¿verdad? Y nosotros hablamos de papaya como algo absolutamente normal, como algo que es bien claro, ¿verdad? Que es una papaya, ¿verdad? Y entonces alguien en Cuba le dice, un caballero le dice a una dama, mire, bueno, entonces traiga la papaya para acá. Y la cubana le dice, caballero, por favor, respeto. Y el otro solo se puso rojo porque no sabía por qué era tanta la ofensa para la cubana. Pero es cierto lo que acaba de decir Ingrid. Entonces, por eso es tan importante la denominación y la descripción. La clasificación se refiere a qué grupo, digamos, de alimento es, si es fruta, si es verdura, si es un grano, si es un tubérculo, o es una raíz, o es un tallo, o es una hoja, ¿ya? De ahí que la codificación sea tan importante, ¿verdad? Para poder saber internacionalmente a qué se refiere. Muy bien. Aprovechando que tiene aquí su pantalla, Ingrid, tenemos aquí qué características de los alimentos influyen en su contenido de nutrientes. Por supuesto que el estado de elaboración y preparación, el color, ¿verdad? Importantísimo. El estado de maduración, que en las frutas y en las verduras va muy relacionado con el color. El nivel de maduración muchas veces se identifica por el color que tienen las frutas y verduras, ¿verdad? Ya ven que hay huicoy tierno y huicoy sazón, ¿sí? Y el contenido de nutrientes de huicoy sazón es totalmente diferente al contenido de nutrientes en el huicoy tierno. Y los dos son huicoyes, ¿verdad? Igual el mango verde y el mango maduro, ¿sí? Especialmente en el contenido de beta-carotenos es una diferencia enorme. Y en el contenido de azúcares también, ¿verdad? El nivel de enriquecimiento o fortificación cuando aplica, la reducción de los componentes, por ejemplo, si es reducido en sodio, en azúcar, o es un alimento, o estos alimentos que ahora están tan de moda, los light, ¿verdad? Miren ustedes, yo no sé si ustedes conocen, sinceramente para mí no es tan familiar porque casi no consumo margarinas. Pero ahora hay margarinas de diferentes tipos. No sé si alguien quiere comentar qué tipos de margarinas conoce para ilustrar esto de la reducción de los componentes, porque en la margarina es un buen ejemplo, ¿verdad? Cómo está reducida la grasa. ¿Alguien quiere comentar, por favor? ¿Alguien que conozca de margarinas? ¿De marcas, licenciada? No tanto de marcas, sino que esto de porcentajes de grasa. No. 60, que 40, que 30 de... No sé si usted... Yo solo he visto en el súper, digamos, margarina light, digamos de la marca Mirasol, que hay de maíz y hay una como amarilla, pero no sé, o sea, no he visto bien qué diferencia, que es 5 en 1, dice ahí.
y la light. O sea, por ahorita como que hay 3 tipos de ese tipo de margarina. Y de ahí de otras marcas, pero solo light o normal prácticamente. Sí, pero fíjese que dentro de las light hay, porque yo eso sí lo vi el año pasado en un trabajo que hicimos, que hay de 60% de grasa, de 40% de grasa y de 30 o 20% de grasa. O sea, dentro de las light todavía hay una clasificación adicional. Y eso es bien importante cuando vamos a comunicar, por ejemplo, la composición de un alimento, de un plato preparado, y donde decimos que usamos margarina, hay que decir qué margarina es, porque hay margarinas que tienen reducido el contenido de grasa, ¿verdad? De grasa. Bueno, excelente. Entonces, creo que la hoja de trabajo, por lo menos para mí, es importante porque a ustedes los pone en contacto con información relevante que tal vez ustedes no habían pensado de la composición de los alimentos, pero especialmente de dónde se obtienen esos datos de composición de alimentos en la tabla que nosotros más utilizamos, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar unos minutitos de descanso, como siempre. Vamos a tomar 10 minutos, o sea, en mi reloj a la 1:12, vamos a decir a la 1:10. Vamos a continuar para avanzar un poquito más. Cuando regresemos, vamos a hablar un poco más del método de cálculo el método indirecto de la composición de los alimentos. No vamos a terminar esa teoría, solo la vamos a empezar. La última parte de la clase, los últimos 15 minutos, los vamos a dedicar a que ustedes me digan qué alimentos consideran importantes para que hagamos nuestro trabajo práctico, que les dejé como tareita del viernes para hoy, que preguntaran con algunas otras personas y también pueden ustedes dar su propio punto de vista. Si ustedes hicieron esta tareita en grupo, está bien. Si quieren aportar individualmente, también está bien. Entonces, al regresar hablamos de eso. Gracias. ¿Puede dejar de compartir su pantalla, Ingrid, por favor? Recording stopped. Disculpe, es que se trabó mi internet. ¿A qué hora volvemos? A la 1:10, 10 minutos de descanso. Okay, gracias. 1:12 para ser exacto. Bueno, gracias. Bye.
Desiree, buenas tardes. ¿Está por ahí? Sí, Lica, aquí estoy. Ayuda, please. ¿Cómo Sí, hago para pantalla completa aquí? Para que no se mire, porque están viendo aquí donde está al lado derecho todas las cosas de PDF, ¿verdad? Ah, sí. Vamos a ver. ¿Querían ver? ¿Usted lo que quiere es que se quite esa barra? Sí, o sea que pueda ver solo esta parte donde están los recuadros. Okay. No entonces, entre la barra, ese ahí. Ahí está. Ahí está. Perfecto, porque si le pongo ver pantalla completa, vamos a ver, no, pantalla completa. Ah, no, se ve feito, ¿verdad? Todavía se lee, pero sí están proyectadas las 6 diapositivas de una vez. Sí, no, así. Está mejor como lo tenía antes. Sí, como estaba antes, sí. Así está muy bien. Está. Perfecto, gracias, Desiree. Con gusto. Bueno, vamos a empezar. Y ahorita, entonces, la 1:15, si me hace favor, Desiree, si se me pasa a mí el tiempo, usted me avisa a las 2:15, si es tan amable. Así, con gusto, está bien. Vale. Bueno, vamos a empezar ahora a ver específicamente cómo es el cálculo de las recetas para sacar el valor nutritivo de un alimento multiingrediente, ¿sí? Esto se aconseja principalmente para platos preparados, como su nombre lo indica, un alimento multiingrediente. Y funciona mejor el cálculo de la receta para sacar el valor nutritivo de estos alimentos tipo platos preparados, porque saldría demasiado complicado analizar tantos platos preparados, por poner un ejemplo, pepián, si sabemos que es una receta que varía muchísimo según la persona que lo haga. Entonces, para obtener representatividad del pepián, ¿se imaginan ustedes cómo, de dónde se tendrían que obtener los datos? Dina María, por favor. Y si va a grabar la clase electrónica. Recording in progress. Gracias, tan chula. Gracias. ¿De dónde se tendrían que ir a obtener las muestras? ¿Cuántas muestras se tendrían que obtener? ¿Cuántas muestras compuestas se tendrían que hacer para llegar a reducir a 10 por lo menos? Entonces, como eso es muy complicado, entonces se aconseja hacerlo por el método de la receta, que tampoco es la solución definitiva, pero sí como que nos acerca más a un dato de mejor calidad que hacer todo el proceso de buscar representatividad de los pepianes, ¿verdad? Por ejemplo. Hay 3 formas de hacer... ¿Una pregunta? Sí, escucho. Digamos, ¿y cómo sabemos, digamos, que la receta es como que utilizable o no sé? Porque, digamos, yo puedo tener una receta y usted puede tener una receta y tal vez son diferentes. ¿Cómo se llega a ese consenso o no sé? A ese consenso. Esa elección, mejor dicho. No. Sí, hay como 2 o 3 alternativas, Jonathan. Una es buscar libros de recetas reconocidas en el país, de recetas, digamos, recetas que estén bien escritas por personas que saben de recetas. Paralelo a eso, se recomienda también hablar con chefs, ¿verdad? Gente que sabe de esas recetas y de las variantes que hay de esas recetas y con ellos hacer una receta, ¿verdad? Y la tercera forma, que es la que nosotros vamos a hacer acá, es hablar con un número considerablemente, digamos, un número mayor de 20 o 30 personas para que nos digan su propia receta. Y entonces, tenemos 20 o 30 recetas diferentes y con esas recetas nosotros vamos determinando cuáles son los elementos comunes y cuáles son los elementos que son variables. Y ahí
vamos sacando después una receta que quizás no va a ser una receta real, pero sí es una receta, ¿qué nombre le pusiera? Es una receta basada en todas esas recetas que nosotros obtuvimos de diferentes personas, ¿sí? No es una receta que practique una persona en particular, sino que es una receta promedio. No sé si me va a entender, Jonathan. Sí, gracias, licenciada. Así lo hacemos, fíjese, y es aceptable, es bastante aceptable. Entonces, para hacer los cálculos de las recetas, nosotros tenemos que, entonces, son procedimientos de cálculo basado en recetas para alimentos complejos que hacen falta en las tablas de composición de alimentos, ¿verdad? Al decir alimentos complejos, se entiende también alimentos, recetas muy tradicionales o alimentos que tienen muchos ingredientes o alimentos que son muy variables por precisamente porque son recetas populares, ¿verdad? El procedimiento de cálculo para los alimentos cocinados que faltan también se aplica esto de los cálculos, o sea, el cálculo de las recetas para alimentos cocinados que hagan falta en la tabla de composición de alimentos. Si ustedes se dan cuenta, ahora ya se encuentran más alimentos cocidos en la tabla de composición de alimentos, pero hace unos 10 años atrás, todo lo que estaba en la tabla de composición de alimentos era en crudo y entonces uno decía, ay Dios, entonces si esto no es real con lo que la gente come, ¿verdad? La gente come cosas cocidas, entonces hay que aplicarles factores y hacer estimaciones, ¿verdad? Para aplicarle a los alimentos complejos que también van cocinados en diferentes tiempos, sirve este método de la receta. Fíjense bien, hay alimentos que son tan complejos que llevan procedimientos tan específicos. Por ejemplo, voy a hablar con toda propiedad de la experiencia que tuvimos el semestre pasado. Para hacer los chiles rellenos, ustedes, se cocen la carne aparte, la verdura aparte. Tanto la carne como la verdura van cocidas por ebullición y en olla de presión. La carne y en olla abierta la verdura. Algunas veces el agua de la carne se usa para cocer la verdura. Vaya, ahí va una variante. Otras veces, digamos, para la carne se puede usar carne de res o se puede usar carne de cerdo y también se puede hacer con carne de pollo. Entonces ahí ya teníamos 3 tipos de carnes diferentes para hacer chiles rellenos. Se iba haciendo compleja la receta. Va. Luego, viendo qué otros procedimientos se aplican en el chile relleno. Fíjense que encontramos que se le aplica cocción a la carne, a la verdura y al chile. Pero fíjense que el chile, el chile lleva un proceso de asado antes de armar el chile y después de que ya se rellena el chile, se somete a fritura envuelto en huevo. ¿Se dan cuenta todo lo que eso va implicando en la exposición al calor de los diferentes ingredientes? Y entonces por eso es de que se llaman alimentos complejos porque están formados no solo de diversos ingredientes, sino que tienen procesos de preparación diferentes para cada ingrediente, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros nos esforzamos para analizar bien cuál es el procedimiento más común, aplicamos ese procedimiento y con base en eso, entonces nosotros tenemos tiempos promedio de ebullición en olla de presión, tiempo promedio de ebullición en olla abierta de la verdura, tiempo promedio de asado del chile, tiempo promedio de fritura del chile envuelto en huevo y en aceite, ¿verdad? Y adicionalmente, hay quienes le agregan salsa al chile y ponen a hervir el chile en la salsa. Hay otras personas que no los ponen a hervir en salsa, pero solo como para ejemplificar todo lo complejo que puede llegar a ser
una receta, ¿verdad? También estos cálculos de los que vamos a hablar ahorita son procedimientos que se pueden usar para adaptar el contenido de agua y grasa entre los alimentos, ¿verdad? El agua y la grasa son uno de los ingredientes que más hacen variar la composición nutricional de un alimento complejo, de un alimento multiingrediente, ¿verdad? Porque el agua se evapora, ¿sí? La grasa la absorben ciertos ingredientes de los alimentos y otra parte queda en el sartén. Ustedes ya se recuerdan el año pasado cómo nosotros determinamos eso en una práctica de laboratorio. Entonces, estos cálculos que vamos a hacer nos permiten hacer una estimación más certera de estos cambios en el contenido de agua y grasa en los alimentos. También estos cálculos nos sirven para estimar el valor de los nutrientes basados en la materia seca sin grasa, es decir, en un tipo de nutrientes que está en alimentos, pero magros, ¿verdad? Sin la interferencia de la grasa. María Fernanda, por favor. Licenciada, y vamos a ver, por ejemplo, porque lo de calcular el agua, eso no lo hemos aprendido, lo vamos a ver. Sí, lo vamos a ir descubriendo, María Fernanda. Usted no crea que todo está escrito, sino que nosotros también lo vamos descubriendo cómo calcular el agua y lo hacemos empíricamente. Vamos a la cocina, medimos cuánta agua ponemos, cuánto va al principio, cuánto queda al final, cuánto aumentó de volumen. Se recuerda el factor de conversión de los alimentos. Así lo hacemos, María Fernanda, ¿verdad? Vamos a ir aprendiendo todo eso en el camino. ¿Oye? Está bien. Pero, digamos, sí. Por ejemplo, el tomate tiene cierta cantidad de agua, ¿verdad? Pero, digamos, se asa, luego se cose la salsa y luego, o sea, como que se va perdiendo. Sí, se va perdiendo y ahí es donde el esfuerzo es, o sea, hacemos nuestro mayor esfuerzo para ir monitoreando y pesando ese tomate en cada etapa para ir estimando cuánta agua salió del tomate o cuánta agua se evaporó o cuánta agua, ahí sí que quedó, dependiendo del tipo de alimento que sea, quedó en como parte del caldo o de la parte húmeda de la receta, ¿verdad? Y pues, como le digo, con un poco de mayor o menor error, pero vamos monitoreando eso para obtener el dato más cercano posible a la realidad, ¿verdad? Es un trabajo laborioso, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Así quedamos bastante tranquilos de que vamos calculando bien el valor nutritivo de un alimento. Bien, aquí están los pasos para el cálculo de las recetas. Bueno, lo que decía Jonathan, ¿de dónde sacamos las recetas? ¿De dónde sacamos las recetas? Hay que recopilar todas las recetas que conozcamos y de ahí, pues, aquí estamos hablando en este recuadro de las recetas que se van a incluir en la tabla de composición de alimentos. Nosotros vamos a pensar siempre que las recetas que vamos a hablar ahorita es para hacer nuestra parte experimental y que después va a ir a formar parte de una tabla de composición de alimentos, porque es nuestra aspiración, ¿verdad? Pero vamos a tener un paso previo que es nuestra parte experimental de este curso. Luego hay que decidir el sistema de cálculo de la receta. Un poquito más adelante vamos a ver cuáles sistemas de cálculo hay. Son 3, ¿verdad? Y vamos a decidir cuál de los 3 vamos a usar. Luego nos tenemos que incorporar al propio sistema todos los valores de los nutrientes necesarios de todos los ingredientes, ¿verdad? Para poder hacer bien el cálculo. Utilizar un programa de cálculo que nosotros lo hacemos en Excel y a veces lo hacemos en pura calculadora porque son datos relativamente sencillos, pero que sí hay que tener siempre bien documentados, ¿verdad? Todo lo que hagamos lo tenemos que documentar porque todo nos sirve después para tomar decisiones, ¿verdad? Y también para escribir nuestro informe de cómo se hizo el cálculo y la receta. Aquí en este recuadro se habla de
ciertos términos y sus respectivas abreviaturas que hay que tener en mente ustedes porque a nosotros nos encanta usar abreviaturas para ahorrar palabras, ¿verdad? Entonces, factor de rendimiento se abrevia YF, ¿verdad? Es la abreviatura en inglés, ¿verdad? ¿Y qué es el factor de rendimiento? Es el porcentaje de cambio de peso en los alimentos o en las recetas debido a la cocción. Esto es el factor de rendimiento, ¿sí? El factor de rendimiento es más o menos equivalente al factor de conversión que ustedes ya habían oído mencionar en cursos anteriores. Ese cambio de peso puede ser un cambio a aumento o a disminución, dependiendo del alimento de que se trate. Puede ser para aumentar o para disminuir el peso, sea en el alimento o en las recetas, ¿verdad? Cualquiera de los dos, debido a la cocción. Y aquí quisiera preguntarle a Astrid Lima. Astrid, ¿puede abrir su micrófono, porfis? Astrid. Beverly Guacamaya, por favor, ¿está por acá? ¿Puede abrir su micrófono? Karen Santizo. Sí. Karen. Sí. ¿Está hablando con Karen? Sí, con Karen. Gracias, Karen. Deme usted un ejemplo, Karen, de un alimento que al cocinarse pierda peso. Pierda peso. A ver. Despacio, pensando. ¿Qué alimento pierde peso cuando se cocina? No sé si podría ser cuando ponemos a sofreír tal vez el tomate. Uh-huh. O cuando ponemos en la plancha un pedazo de pollo. Y yo creo que en el pollo se ve más claramente que en el tomate, ¿verdad? Porque cuando sofreímos tomate, como le echamos aceite, entonces ahí no es tan clara la pérdida de peso, pero en el pollo sí. Y en el bistec se ve mucho más cuando uno fríe el bistec, ¿verdad? Porque fíjese, Karen, cuando usted pone el bistec en el aceite caliente, usted ve físicamente cómo se encoge el bistec, se encoge la carne y usted ve que aumenta el contenido de agua en el sartén, ¿verdad? Porque al principio usted solo tiene aceite, pero conforme se va cocinando la carne, usted ve que hay agua en el sartén, ¿verdad? Y ahí está cabalmente que el cambio de peso del bistec es por la pérdida de agua, ¿verdad? Por la pérdida de agua, Karen. Entonces, el ejemplo del pollo a la plancha también, porque uno ve cómo se encoge y pierde peso, ¿verdad? Ahora, Karen, un ejemplo de alimento que gane peso cuando se cocina. Karen, vamos a ver. Le pueden ayudar a Karen, sus amigas, las que la quieren, le pueden soplar para darle ideas hoy. Podría ser el frijol. Muy bien, excelente. El frijol, ya ven que cuando uno lo pone a cocer, los granos son pequeños. Y cuando están totalmente cocidos, los granos son grandes y normalmente están hasta reventados, coloquialmente dicho, ¿verdad? Reventados los granos de frijol. ¿Por qué? Porque el grano de frijol tiene bastante almidón en su estructura y recuérdense que el almidón absorbe agua, ¿sí? Ese almidón, al absorber agua, entonces retiene el agua dentro de los gránulos de almidón y eso es lo que hace que cambie de peso y que en este caso el grano de frijol crezca y se reviente.
igual que el grano de frijol. Otro ejemplo que puedan dar, por favor, cualquier persona que quiera participar. Las pastas, licenciada. Las pastas, ¿qué más dijo otra vocecita de una chica? Y yo también dije las pastas. Ah, las pastas, sí, la pasta. Uno ve, ¿verdad? Uno ve en la olla conforme se va cociendo cómo va aumentando, ¿verdad? El volumen de la pasta y es porque absorbe agua. Igual es el arroz. Ya ven que el arroz uno no puede poner demasiado arroz en una olla porque si no cuando se cocina se rebalsa, ¿verdad? Y así, fíjense que la avena, sí. Por lo visto, la mayoría de los granos o cereales, ¿verdad, Lic? Excelente. Eso era lo que yo iba a decir ahorita. Todos los alimentos que tienen abundante almidón tienen este fenómeno de que aumentan de peso porque absorbe agua. Eso es. Entonces también la papa, ¿verdad? La papa aumenta de peso porque absorbe agua. El arroz, la pasta, ¿verdad? La harina, cualquier alimento que tenga harina va a absorber agua y va a aumentar de peso. Entonces, esto es el ejemplo de cómo cambia de peso un alimento cuando se somete a cocción. El cambio puede ser para aumentar o para disminuir. Y esto se llama factor de rendimiento. También tenemos el otro término que es el factor de retención de nutrientes, que se abrevia RF. Fíjense ustedes, si quieren lo cambiamos y lo ponemos en español, pero aquí lo tienen como RF y eso ustedes ya lo saben muy bien porque lo practicamos bastante y lo aplicaron ustedes bastante en el etiquetado nutricional, ¿verdad? La retención de nutrientes. ¿Cuánto queda en el alimento después de que se somete a temperaturas altas de diferentes, digamos, de diferentes tipos, ¿verdad? Y ya sabemos nosotros que los nutrientes que más se afectan durante la exposición a temperatura alta son las vitaminas, ¿verdad? Los minerales ya sabemos que no se afectan por la temperatura, pero sí tenemos pérdidas. ¿En qué circunstancias tenemos pérdidas de minerales? Isabela Martini. A ver si puede abrir su micrófono. ¿En qué circunstancias? Cuando tiramos el agua. Exacto. Cuando tiramos el agua, perdemos minerales. Cuando conservamos el agua, conservamos los minerales. Pero, digamos, la pérdida ahí está relacionada entonces con la salida de los minerales del tejido al agua. ¿Y qué hacemos con el agua? ¿Verdad? Ese es el factor. Porque los minerales no se afectan con la temperatura. ¿Sí? Aquí hay otro término que aquí se le llama coeficiente comestible y se abrevia ED. Pero nosotros en la tabla de composición de alimentos ya estamos familiarizados con el término fracción comestible, ¿verdad? Esto es el porcentaje de pérdida de peso cuando se elimina la parte no comestible del alimento, ¿verdad? Lo que aparece en la tabla de composición de alimentos respecto a su composición nutricional siempre se refiere a la parte comestible. Siempre se refiere a la parte comestible. Por ejemplo, cuando aparece en la tabla de composición de alimentos el pollo, ¿sí? Y aparece que 100 gramos de pollo tiene, digamos que tiene 5.5 gramos de proteína, ¿sí? Eso se refiere a 100 gramos de pollo, pero en la parte comestible, ¿sí? Sin incluir hueso, ¿ya? ¿Por qué al final de la tabla nos aparece la fracción no comestible? No es para que nosotros le restemos entonces lo correspondiente, no. Aparece ahí para que cuando nosotros tengamos que hacer cálculos de cuánto pollo necesitamos para que cada persona coma, por decir algo, 5 gramos de proteína proveniente del pollo, nosotros nos recordemos que el pollo tiene como un 30%, si no estoy mal, que es fracción no comestible y entonces tenemos que tomar en cuenta ese porcentaje para calcular la cantidad total de pollo que tenemos que comprar y que cada persona, digamos,
pueda consumir esos 5 gramos de proteína en una porción. Por eso es de que aparece ahí la fracción no comestible. Dentro de la fracción no comestible del pollo particularmente, quiero aprovechar para hacer esa aclaración. La fracción no comestible del pollo es principalmente el hueso, pero la piel es una parte que está así como indefinida si es comestible o no es comestible. Desde el punto de vista estricto, la piel es comestible en el sentido de que sí se puede comer, o sea, que no es tóxico, que no le hace daño, que no le va a causar ninguna molestia, digamos, en el estómago, la piel, ¿verdad? Lo que pasa es que no sé, tal vez ahorita me detengo, iba a decir yo la mayoría de personas, pero me detengo porque no estoy segura. Hay personas que no consumen la piel porque saben que ahí está acumulada la mayor cantidad de grasa del pollo. Entonces, por esa razón, eliminan la piel, ¿verdad? Pero, a ver, coméntenme ustedes qué percepción tienen de lo de la piel del pollo, si es parte no comestible o es comestible. A ver, ¿qué me retroalimentan ustedes? Para que yo sienta que no estoy hablando sola. Ahí tal vez depende de la persona porque, por ejemplo, a mí no me gusta, pero ni en el pollo frito porque me da como asquito. Sí. Pero depende, ¿verdad? Sí, tiene toda la razón, depende de la persona. Porque es frito, la mayoría de la gente yo creo que sí se come la piel porque es lo más rico, lo más tostadito. Y cuando, digamos, en una familia numerosa, se imagina una familia con 5 muchachitos y 2 adultos, 7 personas, van a comprar pollo de la marca más barata y de una vez compran las tortillas para que rinda más. Imagina, no van a botar en la piel, sino que la piel la ponen en una tortilla y se la comen y riquísimo, ¿verdad? Pero es, digamos, en circunstancias donde la comida es limitada, la piel se la comen, definitivamente. Las personas que cuidan, digamos, su ingesta de grasa, definitivamente que no consumen la piel, porque está comprobado que más o menos el 30% de toda la, digamos, no es el 30%, sino que la grasa del pollo está acumulada en un 70% en la piel. Ese es el concepto que les quería dar. Vera, por favor. Así como el chicharrón de cerdo. Ay. O sea, a mí me da, igual que a María Fernanda, me da chis el chicharrón. No, el del pollo. La textura, o sea, la piel del pollo. Pero el chicharrón sí me gusta. Entonces, a ver. Fíjese que yo he oído de personas que le quitan la piel al pollo y la van guardando en el congelador. Y después, cuando ya tienen una buena cantidad de piel de pollo, hacen chicharrones de pollo, que es la piel frita del pollo, fíjese. Pero bueno, miren hasta dónde llegamos hablando por ¿cómo se llama? La fracción no comestible, la fracción no comestible de los alimentos. Hay, en este caso del pollo, es solo el hueso, sabemos claramente que no es comestible, pero lo de la piel es variable y depende de la persona. Y ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a hacer como consensos y tomar decisiones que son arriesgadas, pero tenemos que tomar decisiones porque en una receta donde se incluye pollo, ¿le tomamos la piel sí o no? Tomamos la piel sí o no y esas decisiones son difíciles, pero las tenemos que tomar. Voy a ver qué dicen en el chat las chicas. Yo pienso que hay que ponerse en el lugar de las personas que van a consumir y no en el lugar de uno. Ajá, sí, es un buen criterio, un muy buen criterio, ¿verdad? Porque nosotros como nutricionistas tenemos que asumir, y eso ténganlo bien claro, como nutricionistas tenemos que asumir que nuestros criterios ya están diferenciados del resto de la población. Eso sí, ténganlo claro, ¿sí? Ustedes ya no son parte del promedio
de la población en cuanto a cuestiones de nutrición y de alimentación. Ustedes ya no. Ustedes ya están en un grupo aparte, para bien y para mal, ¿verdad? Porque lo que han aprendido en la escuela ya los hace un grupo de población diferente, con criterios diferentes, porque aplican conocimientos que les hacen tomar decisiones diferentes. Entonces, lo que dice, creo que es... quien habló hace un ratito, tiene toda la razón. Ya nosotros no tenemos que pensar en nosotros, sino que en lo que haría la mayoría de la población. Mande. Nancy es la que habla, sí. 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 Exacto. Exacto. Y eso pasa, ¿verdad? Aún en la carnicería, cuando a usted le pesan el pollo, se lo pesan, por supuesto, con hueso, ¿verdad? Pero también con piel. Se lo pesan con piel. Y uno lo observa, yo tengo bastante confianza en la carnicería donde voy y me preguntan, mire, ¿quiere que le quite el pellejo al pollo? Sí, por favor. Y le quitan el pellejo, obviamente, después de haberme pesado el pollo, ¿verdad? Y la diferencia es enorme, la diferencia de peso. O sea, la piel del pollo, como les digo, significa, en grasa significa el 70% del total de la grasa del pollo. Pero en peso, yo me atrevería a decir que la piel del pollo llega a ser hasta el 40% del peso del pollo, fíjense, por la grasa que acumula. Entonces, tiene razón, tiene mucha razón. La piel, el pellejo, es un peso que lo cobran y lo cobran como que si fuera pollo, ¿verdad? Es parte del peso del pollo, aunque nosotros no lo consumamos. Para terminar este recuadro, dice acá con esta flechita muy importante que si no se dispone de la fracción no comestible y del factor de retención de nutrientes y del factor de rendimiento, así como ya establecidos y publicados para todos los alimentos, hay que calcular, o sea, hay que generar esos datos de coeficiente comestible y factor de rendimiento. Por lo menos de eso. Lo de factor de retención de nutrientes, esto sí lo tenemos nosotros ya. Tenemos una tabla bastante amplia. Podría ser mejor, ¿verdad? Pero tenemos esa y con esa nos la batimos. Pero si no hay datos de factor de rendimiento y de fracción comestible, tenemos que generar esos datos para que nuestro trabajo quede bien, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo vamos con el tiempo? Decir, yo creo que ya casi, ¿verdad? Sí, le mandé, sí, hace un par de minutitos que ya era la 1:45. Gracias. Ya, perfecto. Entonces vamos a suspender acá y quiero tomar estos 15 minutos restantes para empezar a hacer la lista de los alimentos que ustedes sugieren para analizar. Voy a buscar, disculpen, voy a buscar la otra hoja y así voy apuntando lo que ustedes digan. Para mientras, si tienen aportes individuales, perfecto. Si tienen aportes como grupo, también muy bueno, pero me lo van diciendo, ¿sí? Un momentito, solo voy a abrir este archivo cuando me deje esto. Licenciada, solo el análisis de la receta se hace, o sea, ¿la vamos a hacer por grupos o la vamos a hacer por clase? Fíjese que el año pasado nos funcionó muy bien hacerlo por sección. Hacemos un alimento lo hace la sección A y otro alimento la sección B.
Ustedes son como 15 personas más que el grupo que tenía el año pasado y pensé mucho en poder hacer 3 alimentos diferentes, pero tomando en cuenta el tiempo, no da tiempo, porque fíjense que la mayor parte del tiempo ya cuando ustedes están produciendo los datos, tengo que trabajar individualmente con cada grupo que está trabajando su alimento. Entonces me tendría que dividir en 3 el tiempo disponible y yo creo que no nos alcanzaría. Entonces, respondiendo, vamos a hacer 2 alimentos. Eso es lo que creo que nos da tiempo, ¿verdad? Bien, entonces ahorita voy a compartir que ya lo encontré. Okay. Bueno, empiezan por favor a darme sus aportes, qué es lo que consideraron o qué sugieren. Su, por favor. Buenas tardes, Vic. Nosotros pensamos mole de plátano y buñuelos. Muy bien, ¿algo más? Pueden abrir su micrófono libremente porque entre escribir y ver las manos se me pasa. Algunas manos ya no las veo, ¿sí? Nosotros pensamos en tacos enrollados rellenos de pollo y papa. Tacos enrollados. Eso está bueno porque como ahora hay tacos mexicanos que no son enrollados, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Tacos enrollados. ¿Qué más? Licenciada, buenas tardes. Nosotros pensamos en tamalitos de chipilín. Perfecto. Gracias. ¿Algo más? Licenciada, nosotros pensamos en chucos, mixtas, atol de masa, caldo de gallina criolla y caquic. Pepián también. Ay, mire, yo no sé cómo se escribe caquic, lo voy a escribir así como se oye, porque creo que en quechua hay una forma correcta. Es con K, licenciada. ¿Así? Yo creo que todas con K. Todas tienen que ser K. Todas. ¿No va un apóstrofe por acá? Sí, no. después de la segunda K. No es en X. Es en IC porque IC es Chile, ¿verdad? Entonces creo que es así. ¿Será una K aquí? Sí. Sin la U y con K al final. Ahí. Bueno, perfecto. Creo que es Q en medio. Bueno, con U en medio. No, IC, bueno, no importa. Después averiguamos cómo es la pronunciación. No, es que es K-A-Q. O sea, en vez de la K que tiene en medio, solo tiene que poner una Q. Una Q, ¿verdad? Una Q. Y ya. Y ahí está. Así. Muchas gracias. Excelente. ¿Y ese IC sí va con K o es con C? Así está bien. Vaya. Sí. Gracias. Y por último, frijol con chipilín. Perfecto. Gracias. ¿Más sugerencias? Licenciada, nosotros pensamos en el pache, pensando en que fuera algo típico que siempre se come por acá. ¿Sí? El pache. Y otro, pero ya lo dijeron, entonces solamente. Muy bien. Gracias. Excelente. Ya nosotros pensamos en enchiladas y en rellenitos. Rellenitos ya no lo apunto porque lo hicimos el año pasado, ya ese dato lo tenemos, rellenitos de plátano. Licenciada, nosotros pensábamos en pollo con crema, con loroco. Muy bien. Gracias. Excelente. Y nosotros pensamos en las dobladitas de papa y carne, pero no sé, a veces les dicen empanaditas también, no sé cómo colocarle. Dobladitas o empanaditas.
Dobladas o empanadas voy a poner. Ajá. Arroz en leche. Y pupusas. Ajá. Pupusas, se le vamos a tener que poner pupusas guatemaltecas, ¿verdad? Porque las salvadoreñas es otra cosa, ¿verdad? Aquí creo que es una adaptación la que se hace, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más? Nosotros pensamos en atol de elote y chuchito porque enchilada ya la dijeron. Sí, atol de elote creo que también, ¿o no? Creo que solo el de masa, creo que dijeron. No, sí, atol de masa dijeron, atol de elote, sí. Mire, es cierto. Uno siempre tiene la tendencia a ver lo que hay en su entorno, y es que es cierto. Atol de elote, arroz en leche, chuchitos, rellenitos, las pupusas, eso es lo que uno ve en los parques, ¿verdad? Y en todos los lugares donde sacan ventas en la tarde para que la gente coma, especialmente en sábado y domingo, ¿verdad? Entonces, uno ve que eso es bastante popular, pero yo no sé si en todos lados o solo aquí en la capital, ¿verdad? Pero el atol de elote es bien, bien, bien popular. En todos lados. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Y las gringas? También, ¿verdad usted? Yo no tengo bien claro cuál es la diferencia entre las gringas y los tacos, ustedes. El taco es de tortilla de maíz y las gringas son de tortilla de harina con quesillo. Así es, ahí está. Las gringas son de tortilla de harina de trigo, exacto. Muy bien, ¿alguien más? ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, nosotras habíamos pensado en tamalito de chipilín. Sí, creo que aquí está tamalito de chipilín. Sí, ya está. Aquí está, tamalito de chipilín, sí. También el tamalito, el tayuyo. Ajá. Pero no sé si se puede como postres, pero pensamos ¿también? Canitas de leche. Canitas de leche. Muy bien, excelente. Las canitas de leche son típicas de acá, Esquipulas. ¿Verdad? Sí. Estaría muy bonito hacer eso también, esas canillitas, ¿verdad? Y todos esos dulces típicos de ahí de Esquipulas, que yo le conozco como conservas. Sí, conserva de coco, conserva de ¿verdad? Sí, de toronja. De guayaba. Y ya sabemos, más o menos que ya sabemos que vamos a tener bastante azúcar ahí, pero conservas de Esquipula, le voy a poner, pero no son exclusivas de Esquipula, sino que de todos lados, pero son las conservas de feria también, ¿verdad? Sí, ahí está. Muy bien. Yo había pensado en los dulces de tamarindo. Dulces de tamarindo. Muy bien. Esos dulces son muy ricos. Ay, sí, todo lo dulce es rico. Bien. Excelente. Aquí tenemos una lista bastante grande. Si ustedes tienen más propuestas o algo que discutan o que les llame la atención o que les comente su familia, lo seguimos agregando a la lista. Nos vamos a dar tiempo entre hoy y mañana para terminar esta lista y el viernes todavía podemos agregar cosas a la lista, pero el viernes tomamos la decisión ustedes de qué alimento vamos a hacer hoy. Entonces, por hoy terminamos y nos conectamos mañana de nuevo a las 9 de la mañana. Espero que para mañana sí funcione este enlace y si no, pues otro. Tartaritas, dice Ana Noriega. Muy bien, gracias. Perdón, solo Sofía Vela en Maurla, Aileen Sican, no sé si iban a sugerir alguna cosa más. Ay, gracias. Sí, porque se quedaron con la mano levantada. Sí, así. No, yo me quedé con la mano levantada, perdón. Okay. Dígame. No, solo. Yo también la dejé levantar. Ajá, solo la dejaron levantar. Vale, excelente. Muchas gracias entonces, así quedamos y nos estamos viendo mañana. Que tengan muy feliz provecho y feliz tarde. Feliz tarde, Lick. Feliz tarde, Lick. Recording stopped.
Feliz tarde, Eli. Buen día. Feliz tarde.